todas, a todos. Damos comienzo al encuentro número 753 de nuestro ciclo Antonio Alibar. Como es costumbre, comenzamos con un poema de Antonio y hoy vamos a leer un poema de Todos recordaron a Cassandra, que es un libro de 1987, en el cual muchos críticos, cual coincido, ¿no?, marca un quiebre, digamos, en la poética de Aliberti con lo anterior que había publicado. Este es uno de los poemas que integran el libro, que es una antología que publicó Ediciones Correo Latino, Luis, allá por los años 90. Apuntes de 20 años. Lista de errores. Alguna vez tendré que hacer una lista de errores cometidos, una larga lista, un grueso cuaderno que permita el añadido de uno o más apéndices, inconfesiones que la memoria elude. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 1938 no acerté con el tono justo de mi llanto. No respondí debidamente a la palmada en el trasero. La partera dejó en el aire la segunda agresión. Temí que mi recién estrenada humanidad no soportaría la insistencia y ensayé un perfecto agudo de castrato. Sin saberlo ponía en movimiento ciertos reflejos de tortuga. De ahí en más, hice lo que pude. Tuve aciertos que despertaron el asombro general, mérito del número de mi fracaso, y alguna vez moví las piezas con criterio. Crecer fue otro error imperdonable. Llegué a medir su calibre, la pausa, su duración, hasta que me distraje. Hoy no sé si anotar en una misma hoja los errores cometidos y los que no quise cometer. Duelen más los últimos, lo confieso. Antonio Alibar. Bueno, vamos a Nora Nardo, ¿dónde anda? Vení, vení. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Con este frío, ¿no?, nos amuchonamos un poquito y tenemos esta calidez que nos da la amistad, la poesía, la música, las artes visuales. Vamos a llamar para comenzar el encuentro de hoy, ¿qué número es? 753. Este encuentro a Norberto Baldián, a Cecilia Pisitelli y a Vilma. Un aplauso para todos. Entremos en calor. Bueno, vamos a comenzar con Cecilia, que no puede venir a este ciclo por su trabajo, pero tiene una muy bella obra que tuve el placer de presentar y que, bueno,
hoy nos va a deleitar con sus poemas, ¿no? Así que bienvenida, Cecilia. Bueno, muchas gracias a Luis, igualmente a Nora por la invitación, también la alegría de que hoy están acá dos de los que fueron mis presentadores de este nuevo libro que se llama El Pie Ganso, sí, que son Nora y David Fermín, así que bueno, muy agradecida también a ellos. Bueno, voy a leerles algunas poesías. ¿Se escucha bien, perdón? ¿Sí? Bueno. No sé si anda bien. Sí, sí. ¿Anda bien? Bueno, es un libro que articula la danza y la poesía, que son dos lenguajes que me representan, y algunos nombres de las poesías son en francés, que por supuesto están traducidos porque algunos son pasos de danza, es como si fuera una especie de coreografía hecha de palabras. Así que bueno, voy a leerles entonces algunos. Pa, bebé, paso a dos. No, más así. Más. Gracias. Un silencio subsumido en los rieles tenues vibraciones del acierto, desplazadas hacia el gesto, el latir de las certezas traducidas al lenguaje de los pasos en una lentitud incandescente, anticipa el despertar, corporiza letras de la ausencia en otro texto, evocación. La piel de la caricia, pa de bé entre el tul y la mirada, los amantes en los bordes de la escena. En arrière, hacia atrás, la mirada en la trastienda del paisaje. En las sombras. Podría haber acercado la mano que roza el pájaro herido, podría haber abrigado la espera en un recinto sagrado. Podría, digo, podría, pregunto, podría, círculos concéntricos, aros hechos de arnés, la altura del tiempo se cierne como una lengua en las sombras. El pájaro herido en el centro del aro, la altura del tiempo en la mano que roza una espera en las sombras, el recinto y la lengua vacía. Balancé, paso oscilante, lo mudo del brillo roto en el vaivén. Perdón, tenés 5 minutos más. Sobre el cielo se extendía como un manto del color de los peldaños, un grisáceo que se mezcla con el ocre, arrojaba aquel tono sin destellos sobre un cielo devenido sepulcral. Ni siquiera alcanzaban los atisbos de un otoño negado a dirimirse en ausencias. Ni siquiera las promesas encendían tenues luminarias que regaran algún tallo de confianza. Parecía que la vida desteñía su partida, en colores ocres y grisáceos de un otoño, sin promesas ni confianza, sin resquicios para tenues luminarias que evitaran el dominio del manto sobre el cielo devenido sepulcral. Cabriol, cabriola, el caer del abismo en la fisura. Revelación,
cuarto menguante, el pasaje entre lunas era el marco. Albergaba como un pájaro que cubre con sus alas el enigma de su vuelo, en un adentro, un temblor presentido, esos signos indudables del misterio a develar. Tan solo y solo sí es en la caída, en el estruendo como un grillo que se estampa en los cristales del ocaso y en sus trizas nos inunda con el mar de lo genuino, nos revuelca y nos arroja al confín de lo verídico, en las luces de las sombras, desata intempestivo lo imprevisto, la cara abrillantada, fugaz, revelación. En The Dance, hacia adentro, es etérea la forma del estruendo. Transparencia. La memoria tocaba los recuerdos como una melodía discontinua de un violín, el trasfondo en algún cofre continente de las hebras superpuestas que hilvanaban una historia, la narraban fragmentada. En filamentos entramados, eran frases, tejidos delicados, diseñaban con tintas invisibles una configuración. Se volcaba en acuosos intersticios y lo vivo retornaba en los brazos de una fuerza transparente, inusitada. Pliegues. Que jamás la luna sucumba al cuento de hadas, que nos despierte la noche o el rugido del canto, que caigan los reyes, las reinas, en el crujir de los témpanos, que la espina no roce el ritmo del mar ni a sus faros, que el tiempo amanezca solo en tus manos, que el latido no cese, que el diluvio acaricie los cuerpos, que las anclas sean por fin liberadas. Muchísimas gracias. ¿No terminó? Perdón, pensé que había terminado. Y que las voces no retrocedan, que del único reto conjuren indómitos, extasiados, los impulsos del viento y las algas marinas, las alondras y el brillo en los ojos, el revés de la espuma, el vapor sostenido en los pliegues de las bocas deseantes, imperiosas, alunizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Disculpa la interrupción de este último poema. Excelente. Bueno, seguimos con vos, Vilma. Sí, un placer siguen que las estés. Damas, siguen las damas y nos quedamos acá en el público. No. Buenas tardes a todos. Gracias a toda la organización de Aniverti por invitarme. Es la primera vez que estoy, así que bueno. Buenas tardes, muchos me conocen. Soy Vilma Sastre, nacida en La Pampa y resido en Buenos Aires. Mis poemas. En el principio, dice Julio Cortázar en Casa Tomada, cerré de golpe la cancela y nos quedamos en el zaguán. Y nos quedamos en el zaguán, bajo el vértigo del primer día, clandestinos desde ese adiós diciéndote, ocurre que un día voy amando sin parar y al siguiente todo se diluye con un sopor tan cotidianamente ingenuo. Todavía ensayo tu nombre, hincados ante un río en el revés de su imagen, todavía nuestras voces plurales atrapando el bosque matinal. Luego el incendio, y simulamos el abandono. No obstante, hay un brillo solemne que recorre tus pasos. Tal vez estoy absorta en esta plaza. Las endechas de una mujer que pasa se deslizan tibiamente, sin rozarme siquiera. La música, oíamos, sin culpa aquella tarde, aquel año, este ayer repentino, con la sangre pulsando nuestra materia prima. Y yo
Nos busco, vos y yo. Hoy es domingo, es la tarde, que ya es noche. Los dos en el margen del zaguán, a punto de pronunciarnos. Insomnio. El insomnio es un fugaz parpadeo del sueño. La yema de un dedo recorre este versículo que hoy me atrapó en el iris de las horas. Es inútil desplazarme. La noche no transcurre. Y uno se está quieto, anclado, periférico de todo cuanto se encuentra a su alrededor. Sueño que sueña un rumbo de pasos que nunca acaba. Me demoro en la inmediatez de llegar a destino. Mis pies inician en el repente de la palabra y sus muertos. Un peregrino se asoma indómito. Mis padres atreven sus sentencias. Credo y rosario colgándole a los pies. Me palpo. Es imprescindible. Estoy vivo. Y lo pronuncio en sordina, como en un cine mudo. Hay un camino para el héroe. Todo excede la ligereza de este vuelo y me desvelo, cuando mis ojos me nacen. Balada de mí. Este fundirme lentamente, mi piel en amargo despojo, un recuerdo idéntico al recuerdo, y arrancarlo de cuajo. Hay que permanecer afuera. Escribo, borro, aspiro, niego. Esta sinuosidad de vida que se desliza torpe, luz vacía. Ahora me leo en el hueco de la mano, aunque nadie me oiga. Extravío mi estoy todavía y ocurre que un día me conmueve esa mujer que soy, su gesto empecinado en devorar las horas y beber el cielo, su contorno. Todo el planeta insomne. Mi risa es poderosa cuando el incendio te sur, porque obstinadamente otros ojos me miran desde siempre. ¿Dos más pueden ser? Si no, Espero la lluvia, tiene una capite de Roberto Bolaños Ábalos y resultó finalista y pertenece a una antología que quiero mucho. No me importa este balbuceo de símbolos inentendibles. Un pañuelo de letras se fecunda y dispersa su estampida por la ventana, que ahora abro hasta la línea de más allá del horizonte. ¡Qué limón! Dentro de 1000 años no quedará nada de lo que haya escrito. Una frase violenta cae de bruces contra el vidrio y se añeca pudorosa. La voz de una mujer dice que ama la sombra y yo me alejo de su vientre. Procura no dormir, me digo, y el sonido brota en silbido vano. Ya recorrimos la memoria, no sé. Veremos el cuerpo desnudo de este poema, a medio hacer, ni crudo ni cocido. Ya llueve en cauce inevitable. Cuando los árboles que he inventado se aneguen de vocablos, ¿qué haré con el gris que fisura el espacio? A través del espejo que reitera mi imagen, esperaré que escampen mis palabras. Y el último, de mi libro Calle Principal, es uno que quiero mucho y que María también lo quiere mucho, así que en este caso se los dedico a todos los presentes, todos los escritores. La lágrima de un pez. Porque en el espacio abierto y ausencia de trazos, el hombre, papel en mano, no puede encontrar la forma. Perdón, quise decir palabra en su justa estatura, informe aún, como la lágrima de un pez, con toda su belleza de desentrañar. Ahora mire con los labios. Si la vea, se detiene en una tonalidad. Su vientre se expande ante cada respiración profunda. Tiembla perceptiblemente su mano cuando señala el lugar donde acertará una geometría imprecisa de símbolos. Aquí. Duda, se arrepiente, vuelve, escudriña, babeo, rumia las líneas fugaces desde su paladar tibio, se aleja, flota, los ojos entornados, hasta deslizar su sombra, hasta inclinar su cuerpo, hasta rechinar pulgar e índice en firme presión. Sobre el papel, la mesa, el trazo, el silencio. Nadie puede escribir la forma sin encontrar la lágrima de un pez. Gracias.
Muchas gracias Vilma, un gusto. Y seguimos con nuestro querido poeta Norberto, que está con la tecnología. Sí. No. Escuchando. Estoy. Gracias. Bueno, estoy como en mi casa, rompo los vasos. Siempre digo lo mismo. No, voy a leer un poco. No pensaba leer este, pero es un poema que publicó El Destape a través de Claudia Anchil. Y nada, es un poema que escribí hace muchísimos años, lo fui adaptando y lamentablemente algunas cosas tienen vigencia y cuando uno las ve, la verdad, se pone furioso. Pero bueno, viene de la época de la colonia hasta nuestros días. Como decía Guaraní, no es culpa mía si no traigo flores. Patria ausente. Y la patria se fundó de estancia con púas, estacas y bendecidas tumbas. Poder, conquista, brutal en la impiedad, fecundo en la vasija del castigo. Alambraron la tierra, Señor, los dueños del cañón y los morteros, del fuego y de la vida, de las balas y el hambre, los sepultureros de hijos y de vientres en terrenales pantanos de la infamia, rémora de entrega, el hombre marginado y la audacia empobrecida por verdugos con las vendas del triste vasallaje. 215 años y la patria ausente, con miedos y silencios, con las furias y el coraje, con la intemperie y el brillo. No se escuchan los ruidos de las rotas cadenas, no se observa el trono de la noble igualdad. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Bueno, y ahora... Gracias. Memoria. Sin memoria todo es nada. El relente de la tierra, su cansancio, la agonía en la hollada de los tiempos, el apocalipsis de las bestias en un mundo desmembrado en la codicia, la ambición que ahoga el llanto con vampiros charreteros, con espuelas, con piquetas, con pechos, con escudos, con el corazón ardido que derrote la inclemencia en el barro de los huesos y la asada en el sol de las moradas, con pudor y con bravura, hasta que un ángel desde el vientre de una hoja despierte con semillas de fuego y de futuro. Sin memoria, todo es nada. Bueno, este es el último libro que va a salir, está por ir a imprenta, que se llama El fuego de los días. Ceguera. Resultó pequeña la dimensión del mundo al que imaginé de estrofas y alamedas, sin los huecos del dolor y sus desgarros, sin las bofetadas del hambre. La noche descalza a los murciélagos en el llanto de madres y niños a quienes le robaron sus caricias. No habrá luto para el horror. El tiempo arroja las vendas al olvido, despeja la ceguera de los pueblos. Bueno, y uno para cambiar el clima que le hice a la partida de mi padre, que se llama Sin despedida. Mi padre partió sin despedirse. En madrugada, con el dolor del otoño, un 10 de julio, entre el llanto de mi madre y su cuerpo extendido en el suelo. Yo estrenaba 20 años cuando acompañé a Laura luego del baile con una camisa celeste y el saco azul de mis primeras horas. Mi padre partió sin despedirse. Quedó grabado en mí con llamas de cielo y el sepia de los años que no han borrado su recuerdo. La sonrisa amplia, generosa, los silencios, reflexiones que guardo en el cofre del tiempo. Luchar por ser libre, astronauta, albañil, abogado, poeta, el camino será el mismo, hacia adelante y sin atajos. Sigo esas huellas, le diría, pero mi padre partió sin despedirse. Lo atrapó la muerte, súbita, irreverente, absurda, en una vida plena de amor y de coraje. Hoy tan lejos y tan cerca afirmo,
Ha sido hermoso compartir la infancia, la adolescencia primera de un joven presuroso, inquieto, aventuras dispersas, ágoras perdidas, el café en las tardes soberanas y nuestras. Mi padre partió sin despedirse. Pasaron casi 60 años y la bruma del rocío aún humedece con sed de vida los últimos rincones. Mi padre partió sin despedirse. Me dejó un sombrero, las corbatas en el cajón, su ejemplo y la infinita ternura de sus ojos verdes. Bueno, y cierro con un poema de mi anteúltimo libro, porque si este está en imprenta ya lo doy como que está. De espejos rotos, tiempo. Y esto es verdad, habla mucho de la muerte, pero en general es de la vida. Por un hecho que sucedió, que no voy a contar acá, pero... Lo cuenta en privado. No, lo puedo contar, pero para no perder tiempo con esto. Un doctor me diagnostica un tumor en la médula después de 10 análisis, porque yo lo aprieto y le pregunto si tengo un diagnóstico. Bueno, y me dice, sí, presumo que puede ser un cáncer. Ah, bueno, le digo. Y me dice, ¿y cómo me lo puede confirmar? Hace falta este análisis, ya había hecho como 10. Y le digo, mire, la verdad, yo llegué hasta aquí, no me hago ningún análisis más, váyase al carajo, no tengo tiempo de morir, y me fui. Ah, muy bien. Y muchos años después escribí este poema. Fue tal cual, ¿eh? Bueno, ustedes conocen la anécdota. No tengo tiempo de morir, no tengo tiempo. Me esperan los árboles de la infancia, aquellos que planté para verlos crecer con su copa y hojas hacia el cielo. Regué con el ardor de mi sangre y lluvias peregrinas, con los vientos que la vida propuso, de troncos firmes, múltiples raíces, y las garras que fueron desollando los caminos en la intensidad del tiempo. Tiempo de besos, de tormentas, de sol, de lunas plenas. Los amigos en todas las escalas donde mi cuerpo instaló abrojos, ilusiones y arrebatos. No tengo tiempo de morir, no tengo tiempo. Me esperan los barrios, ese café perdido en algún barrio, junto a sus paredes de fotos y botellas. El tango que bailé, abrazado a una esmeralda de collares de brillo fugaz y presuntuoso. Quedan los espejos que observan el rostro de estas manos preñadas de recuerdos, las jóvenes sonrisas que brotan luminosas frente a mis ojos de mimbre con láminas de seda y lámparas de rocío. El vino, los dulces y afectos que compartí con la provincianía que nutre y acompaña desde mi niñez una mochila de distancia. Los viajes surcando cielos de extrañas y cercanas geografías, cuando posee la hondura de una lágrima en cada despedida. Ustedes, todos y cada uno, que alumbran y sostienen laberintos del pasado con estrofas de canto y lazos de futuro, penetran un corazón que puja por no apagar su llama, herido de aventuras, de fantasmas y de anhelos, y porque permanecen con la plenitud del coraje, la amistad y una orquídea en la solapa del poema. No tengo tiempo de morir. Gracias. Bueno, muchas gracias Vilma, Cecilia, Norberto, hermosa lectura, un gusto escucharlos. Y continuamos con... Muy agradecido. Bueno, vamos a pedirle a María Marta Donet que se acerque. Vamos a segmento de microficciones en el tiempo. Susana Watt.
Adelante. Gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, en el segmento de microficciones de hoy traigo a un escritor argentino, Enrique Anderson Imbert, que nació en Córdoba el 12 de febrero de 1910 y a los 90 años, en el año 2000, falleció. Enrique Anderson Imbert, escritor, ensayista, crítico literario, profesor universitario, fue profesor universitario en Harvard. Se caracterizó no solo por sus novelas, sus libros, sus ensayos, crítico literario también, pero lo caracterizó de alguna manera los cuentos cortos, cuentos a veces de un párrafo, de 2 líneas, cuentos breves. Estas pequeñas piezas narrativas a menudo no superan el párrafo o la página, pero son capaces de producir un impacto que muchos textos largos envidiarían. Anderson Imbert fue uno de los pioneros en cultivar este género en español, junto con autores como Monterroso, como Arriola, como Borges. Pero su estilo tiene un tono particular, porque es juguetón, filosófico y muchas veces teñido de una melancólica ironía, además de ser muy profundo. Por ejemplo, en uno de los microcuentos más representativos de Anderson es El leve Pedro. Pedro era tan leve, que no podía quedarse en el suelo. Iba flotando por los aires y solo lo detenía el amor de su madre, que lo ataba con una cinta invisible al corazón. Aquí no solo hay una imagen poética e inquietante, sino también una metáfora poderosa, la del desprendimiento, la de la fragilidad de los vínculos humanos y la ternura maternal como único ancla frente a un mundo que no nos retiene. En otro relato, La rama seca, leemos: se quebró una rama seca en el jardín. Nadie lo oyó, pero el alma del árbol envejeció de pronto. Este cuento breve encierra una reflexión sobre el tiempo, la decadencia y la sensibilidad del mundo natural. Lo que para el ojo humano pasa desapercibido, para el árbol es tragedia. Esa capacidad de dar voz a lo que no habla, a lo vegetal, a lo inanimado, es una de las características de este escritor. En El monstruo, Anderson Imbert da una vuelta de tuerca a la típica historia de terror. Y dice: todas las noches soñaba con un monstruo. Lo describía con tanta precisión que una noche el monstruo soñó con él. Aquí lo que parecía una historia sobre el miedo se transforma en una ironía ontológica. ¿Quién sueña a quién? ¿Quién crea a quién? ¿Somos autores o personajes del sueño de otro? Estas preguntas, escondidas en un cuento de 4 líneas, son de una hondura filosófica notable. Otra de sus microficciones brillantes, El tablero. El ajedrecista, antes de acostarse, dejó las piezas bien dispuestas para que durante la noche combatieran solas. A la mañana siguiente encontró el tablero vacío. ¿Juguete lúdico o relato trágico? ¿Una broma surrealista o una metáfora del control perdido? En este texto, el mundo de lo real se ve infiltrado por lo fantástico, sin previo aviso. Es como si el lector compartiera una complicidad secreta con lo absurdo. En El espejo encontramos otro ejemplo. El espejo, cansado de reflejar,
decidió no mostrar nada más. Quien se miraba solo veía la nada. Esta pieza recuerda los juegos borgianos. Tenemos en varios de estos microcuentos que he venido leyéndoles de Anderson Invert, así todo un dejo borgiano bastante importante. Y en esta pieza particularmente los juegos con la realidad y la representación, el espejo símbolo clásico de la identidad y del yo, aquí se vuelve rebelde, opaco, inútil. Y en esta negativa está su paradoja más profunda. Al dejar de reflejar, revela el vacío. Con estos pocos cuentos que les he contado, notamos la hondura, la profundidad de cómo nos lleva a la filosofía, a un terror que los desdibuja a través de metáforas y de palabras. La grandeza de Anderson está en su precisión. Cada palabra cuenta. No hay adornos ni explicaciones innecesarias. Confía en la inteligencia del lector y a la vez lo desafía a ir más allá de lo evidente. El lector no solo lee, que esta es una de las características más importantes del microcuento, de la microficción. El lector no solo lee, completa, interpreta, conjetura, interpela. Voy a leer dos microficciones más. Una se llama La montaña. El niño empezó a trepar por el corpachón de su padre, que estaba amodorrado en la butaca, en medio de la gran siesta, en medio del gran patio. Al sentirlo, el padre, sin abrir los ojos, se puso todo duro para ofrecer al juego del hijo una solidez de montaña. Y el niño lo fue escalando, se apoyaba en las estribaciones de las piernas, en el talud del pecho, en los brazos, en los hombros, inmóviles como rocas. Cuando llegó a la cima nevada de la cabeza, el niño no vio a nadie. «Papá, papá», llamó a punto de llorar. Un viento frío soplaba allá en lo alto, y el niño, hundido en la nieve, quería caminar y no podía. «Papá, papá». El niño se echó a llorar, solo, sobre el desolado pico de la montaña. Todas estas microficciones, que son del año de entre 1900 y 2000, nos habla de un género que se ha ido cultivando. Raúl Brasco hace poco, en una exposición que hizo en la Feria del Libro, decía que es un género particularmente latinoamericano. Y no es que hoy se lo está considerando como género, antes era cuento breve o cuento corto, pero podemos notar a través de todos estos escritores que he venido nombrando, desde el principio que empezamos con Monterroso porque es muy icónico, estamos viendo cuánto tiempo hace que la microficción, si bien no era reconocida género, sí estaba siendo escrita. Tenemos microficciones de Borges, que ya voy a traer. En la próxima, el mes que viene, que creo que va a ser 15 de julio, le voy a traer a Marcos Silver, hoy que está su hijo aquí, se lo cuento, así que vamos a leer microficciones de Marcos. Con todo amor. Si hablamos de cosas borgianas, este último cuento, y después una pequeña reflexión de una línea. Espiral. Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar todo oscuro. Para no despertar a nadie, avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé de si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía, temí que otro muchacho igual a mí estuviera durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta
y allí estaba él, o yo, todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca. Como en un espejo, uno de los dos era falaz. ¿Quién sueña con quién?, exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto nos metimos uno en otro, y así, fundidos, nos pusimos a soñar al que venía a subirlo, que era yo otra vez. Y para terminar, una pequeña frase, porque es como que esta frase reúne al estudiar todo esto de estas microficciones, porque había leído otros cuentos de Anderson Invert, pero no las microficciones, que es en lo que estoy investigando ahora. Es como que en esta frase cierra lo que una microficción representa. Y dice así, él escribió esto en uno de sus cuentos. El narrador terminó su historia. El oyente quedó en silencio. Había entendido demasiado. Bueno, la música ahora va a estar acá nuestro querido amigo Oscar La Higuera y Luis cantando. Así que nos vamos a escuchar. Muy bueno, ¿Viste qué lindo? Muy bueno, muy interesante. Aparte de toda la investigación que hiciste. Sí, tengo un montón ahí. Yo digo, Luis se me va a asustar cuando vea que yo veo, porque voy con muchos papeles, ¿viste? Y subrayo, y escribo, que se debe asustar porque está va a decir, me va a leer más de 7 minutos, pero lo tengo controladito. Bueno, vamos a hacer unos temas acá con Oscar. Este tema se llama Contramano y bueno, tiene que ver con cuando volví a la música en el año 2009. Estudié canto varios años con una estupenda cantante cordobesa que es muy buena profesora, aparte Marilina Mozzoni. Y un día que llego para tomar la clase, me dice, quiero contarte una historia, me dice. Y bueno, me cuenta la historia del hombre de Córdoba, un escribano que estaba muy bien en su vida, y bueno, como muchas veces ocurre, de buenas a primeras, la vida le fue mal y bueno, terminó sus días como en la calle, como linchera, pero aparte, como había sido un tema familiar y él se sentía responsable de lo que había ocurrido, tenía la costumbre de caminar para atrás. Y bueno, cuando termina de contarme la historia, me dice, ¿qué te parece? Y le digo, la verdad es terrible, le digo, realmente es muy fuerte. Me dice, ¿vos no le escribirías una canción? Me dice, porque me gustaría hacerle un homenaje con una amiga mía que también lo conoció, lo trató. Y bueno, de ahí surge este tema, Contramano, que forma parte del
CD segundo que hice con Oscar en el estudio de él, que se llama Historia sobre Historia, y que tiene la particularidad que cada canción, anteriormente a que yo empiezo a cantar, va precedida por un poema de un poeta contemporáneo, en este caso justamente nuestro querido amigo de Córdoba también, que está viviendo allá y que tiene que ver con nuestro ciclo, ¿no? con nuestra amistad, que es Julio Desprez. Manda saludos, Julio, para todos, así es. Así que bueno, vamos a contramano entonces. Hay cierto instante en que imprevisto y urgido el mundo se me aleja. En mí restaura entonces aquel perdido afán por encontrar alguna paz sencilla y luminosa. Cuenta una niña que cierta vez a un hombre rico se vio caer. Su triste historia se propagó por mis rincones de la ciudad. Su triste historia se propagó por mis rincones de la ciudad. Cuenta esa niña cómo sucedió que de la nada él sucumbió a los pesares que trae el azar, voz impiedosa que vio llegar. A los pesares que trae el azar, voz impiedosa que vio llegar. Ser la tortura de sentirse hoy un marginado por la realidad, ir por las calles a contramano fue algo habitual. Ir por las calles a contramano fue algo habitual. Su sombra tenue se vio partir para ya nunca regresar allá con su rutina casi matinal. Para ya nunca regresar allá con su rutina casi matinal. Yo soy de un mundo que ya murió, o tal vez el tiempo no despertó. Yo soy de un mundo que ya murió, o tal vez el tiempo no despertó. Ser la tortura de sentirse hoy un marginado por la realidad, ir por las calles
contramano. Fue algo habitual ir por las calles a contramano. Fue algo habitual. Bueno, vamos a hacer un tema ahora del álbum Irreal, que es el tercero que grabamos en el estudio de Oscar en el año 2022. El tema se llama El peso de la liquidez. Si el tiempo de aquellos momentos volviera de pronto a bullir en mis días, notaría el presente mecerse en un recodo azul, recordar las ideas lejanas, mandatos, preceptos y verdades sin fin, la caída estertoria y quejosa ligada a la modernidad. Hoy la esencia de todas las cosas se funda en miradas que tienden a ser tan ligeras y no duraderas, llevando el peso de la liquidez. Un escenario incierto y un duende viajero que acometa de pronto dejando su sello, y que al ver las huellas difusas se marcharían. Si el tiempo de aquellos momentos y el tiempo de ahora rozarían su piel, algo nuevo podría gestarse en la inmediatez y esperar que los hechos decanten en luces o sombras, realidades tal vez, sumergidos en torno a un sueño que no se deje ver. Hoy la esencia de todas las cosas se funda en miradas que tienden a ser tan ligeras y no duraderas, llevando el peso de la liquidez. Un escenario incierto y un duende viajero que acometa de pronto dejando su sello, y que al ver las huellas difusas se marcharía. Un escenario incierto y un duende viajero que acometa de pronto dejando su sello, y que al ver las huellas difusas se marcharía. ¿Cómo? Ah, sí, sí, claro, sí, letra de música, sí, por supuesto. Buena declaración. Bueno, y ahora vamos a cerrar con un tema de un gran poeta argentino, Mario Trejo, que nació en 1926 y nos dejó en el año 2012.
tuvimos la suerte de poder tratarlo a Mario cuando hacíamos el encuentro de poesía argentina en el Centro Cultural Catedral. Lo habíamos invitado justamente para que leyera como poeta invitado. Y bueno, él se enganchó mucho con el ciclo nuestro y venía todos los viernes, porque lo hacíamos de septiembre a diciembre, todos los viernes ahí en el Centro Cultural. Y bueno, cuando justo hicimos el último encuentro, nos comentó que se iba a vivir a Mendoza. Bueno, después supimos que se había radicado en el exterior y luego fue a vivir a Rosario, que fueron los últimos años de vida de él. Aparte de gran poeta y dramaturgo, fue periodista. Nos contaba algunas entrevistas importantes que había hecho, una justamente a Salvador Allende y otra a Che Guevara. Así que bueno, realmente las charlas que teníamos con él fueron magníficas, ¿no? Realmente lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, él hizo un hermoso poema que se llama Los pájaros perdidos, que Astor Piazzolla le puso música. Así que bueno, vamos a escucharla, a cantarla. Como los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros, y aquella otra y todas eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la poesía y con artes visuales. Gracias, Jorgecito. Adelante, Adriana. Bueno, buenas tardes a todas y a todos.
el próximo evento, que es el primer martes de julio, que creo que es el 1 de julio, va a venir un artista visual a conversar un poco sobre su obra y va a traer algunos pequeños formatos que ella tiene. Ella es una artista abstracta y bueno, me pareció importante porque es como ir mostrando un poco los distintos lenguajes que atravesaron el siglo XX y que aún siguen conviviendo. Entonces lo que me pareció interesante hoy sería como contar un poco cuándo nace la pintura abstracta aquí en la Argentina, ¿no? Sabemos que, bueno, que ya en el siglo XX no había tantos años, por lo menos ya a mediados del siglo XX no había tantos años de diferencia con Europa, pero bueno, siempre tenía sus particularidades y sus centralidades también, ¿no? Concretamente, la artista que va a venir es una artista, es Silvia Arata, que ella iba a inaugurar, de paso esto lo comento, ella iba a inaugurar las muestras del ciclo Aliberti en el 2020, cuando vino la pandemia y tuvimos que suspender todo. Pero como tiene pequeños formatos, bueno, está bueno para traerlos y porque sería no hablar tanto en abstracto, ¿no? Hablando de pintura abstracta. Bueno, concretamente la pintura abstracta nace aquí en Argentina, en la década del 40, en el 45 y luego en el 46, con Raúl Loza y con Judá Kosice, que bueno, que fue parte de Generación Abierta, un artista muy querido por todo el grupo y bueno, creo que por no solo los argentinos, porque ha sido un artista reconocido mundialmente. Y Raúl Loza también, un artista muy reconocido no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo. Y ellos respondían a una obra geométrica, en el caso de Raúl Loza, que estamos hablando del arte concreto invención. Invención pretendía esta pintura geométrica muy pura, muy limpia, y sobre todo con aquellos formatos que salían del marco. Cuando digo que salían del marco me refiero más a los referentes rusos que tenían de pronto formas octogonales o formas triangulares en sus pinturas. Después en el 46 aparece el Grupo Madrid con Judá Kosice, que ya bueno, van hacia la tridimensión también dentro de lo que es la abstracción. Lo interesante es que en estos dos grupos, Kosice, Loza, estaba también el Gansweiler, porque bueno, también había distintos componentes, distintos protagonistas de los distintos géneros, ¿no? Alfredo Lito, todos ellos, bueno, Lito también un artista argentino con una particularidad más cercana a Raúl Loza. Y Lili Prati, que la nombro, que seguramente muy pocos de ustedes la conocen, fue una artista que desarrolló de manera muy interesante la pintura abstracta argentina, pero bueno, no tuvo tanta difusión. Creo que el ser mujer y trabajar en un lenguaje tan particular como era la pintura abstracta, bueno, no era tan apropiado para aquel momento, ¿no? Sabemos que las mujeres, yo creo que recién empieza la explosión de ser mujer y pertenecer al mundo del arte en el Ditela, particularmente. Igual, si nos ponemos a hacer un balance, los varones siguen con gran delantera, ¿no? Como si hablábamos en términos futbolísticos. Sí, gran predominancia aún hoy. Ni que hablar en los premios, pero eso lo dejamos para otro día. Si quieren, traigo las estadísticas. Me pareció importante recordar realmente a esta artista. Pero posteriormente a la pintura... algo que quiero aclarar es que, bueno, la pintura abstracta no nace porque sí. Nace en contraposición a ese naturalismo que se venía visibilizando ya desde muchos años, a esa pintura figurativa. Siempre en los géneros artísticos visuales, cada género nace en contraposición al anterior.
Entonces, bueno, después de tanta figuración, aparece la pintura abstracta. Y en la década del 50 aparece la pintura abstracta, pero ya con otro lenguaje, un lenguaje que tiene que ver con lo informal, que tiene que ver con las manchas, con lo gestual, y también con la utilización de elementos extrapictóricos, como podría ser tela, como podría ser talco, latas, cualquier elemento extrapictórico, lo que rompe totalmente con los esquemas estipulados. Cada movimiento rompe con el esquema anterior. Este movimiento, el informalismo, que podemos hablar de Kenneth Kempler, por ejemplo, o de Alberto Greco, nace en el 58 y tiene vida prácticamente hasta el 61, no mucho más. Luego, en la década del 60, nace la neofiguración, que sí, todos la van a recordar, también formada por varones, Noé, no quiero ser reiterativa, pero bueno, Noé, Deira, Macho, de la Vega y Alberto Greco. Alberto Greco y de la Vega murieron muy jóvenes y eran los más informalistas, porque Deira tenía un informalismo, pero más figurativo, y bueno, Noé tenía un sello muy particular, que era la abstracción con todo este lenguaje conceptual que tenía que ver con el caos, con su propio caos y el caos que él veía en el contexto que le tocaba vivir. Este es un movimiento, Macho también lo nombré, ¿no? Es el movimiento que perdura, digamos, y que la mayoría de los artistas recuerdan sobre todo, como en el informalismo, a De la Vega y Alberto Greco, porque creo que eran los que más tenían que ver con un informalismo abstracto. Digo esto porque la idea era un poco entrar en el tema para que cuando venga el artista y cuente un poco que, y con esto ya termino, que ver una obra abstracta no significa buscar un árbol, un paisaje o buscar un señor en el medio de los colores. La obra abstracta es como la metáfora en la poesía, entonces no tenemos que buscarle ese significado tan implícito, ¿no? Tan explícito. Creo que tenemos que gozarla por la forma, disfrutarla por el color, por lo que nos puede transmitir. Hay mucha gente que se para frente a una obra abstracta y siente muchas más emociones que frente a una obra figurativa. Entonces, de ahí viene que me pareció importante convocar a un artista abstracto, porque, bueno, puede contarnos desde qué lugar es su acto creador, ¿no? Y qué quiere en el otro, qué pulsión de vida quiere en el otro, ¿no? Cómo se quiere comunicar. Por eso hice un poco este recuento varonil del arte abstracto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Adriana. Bueno, igual creo que hemos avanzado bastante. Pero todavía falta mucho. Por lo pronto acá en nuestro ciclo predominan las mujeres, acá tenemos un organizador, así que podemos estar tranquilos, ¿no? Estar en paz. No se siente aludido, Luis. Bueno, vamos a cerrar con poesía y la música de Paco, así que Paco anda desenfundando la guitarra porque tenemos otro evento acá en Bocchini, así que tenemos que dejar el ciclo a tiempo y vamos convocando a los poetas y las poetas que nos van a acompañar, que van a ser... Sí, Mariel Bonente, David Sorbile y Julián del Torre. Así que bienvenidos. Un aplauso. Par 20. Sí. A ver. Este. Qué bueno, qué bueno. Claro, ¿qué pasa con opciones?
Bueno, pero... Está enredado en tu pie. Bueno, comenzamos la ronda con Julián de la Torre. Bueno, un gusto que estés acá. Ya estuvo Julián el año pasado, sí. así que la segunda vez que lo tenemos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un gustazo estar acá con ustedes. Gracias por invitarme al ciclo. Voy a leer dos cositas. La primera es un libro, mi primer libro que llamó La Tierra Solar, que fue publicado hace 10 años y tuvo la suerte de ser reseñado por el señor Luis. Así que por Luis Benítez. Vamos a leer unos poemitas y después les voy a mostrar algo inédito. Bajo las alas de un caballo. Cuando mi madre era un árbol y mi padre un águila que se alejaba, cuando la luz un fruto abierto y el mar un recuerdo a la distancia, yo caminaba por los pasadizos, sobre el mármol donde hay un círculo trazado, un zodíaco, cuyo centro era el sol. Allí estaba, en el vientre de mi madre como bajo las alas de un caballo, cuando de pronto una fuerza por completo ausente, una blancura extrema rodeó mis días y el ángel, el caballo, el círculo hablaron. Eclipse. No había nada y se apagó. Negro, negro, negro. ¿Qué sentirán los animales cuando se muera la tierra? Nada. No había nada y de pronto un hilito de luz, un círculo, detrás de la luna, en la espalda del sol. Es hermosa la luz que nos llega. Ícaro. Abajo, precipitándose sobre leche materna, dando vueltas sobre sí misma, la tierra, abierta como una flor que pende del cielo, fruto entre las olas, centro del mundo y alrededor un resplandor de caballo, una explosión de soles, un río que se extiende más allá de su lecho y suelta sus cadenas. No siento miedo mientras caigo. El viento golpea con furia mis alas. Caeré al océano. Antes le alcanzo a preguntar, ¿a dónde habrá ido tanta tierra? Bueno, y les leo dos poemitas. Sí, inéditos. Este se llama Dos sueños. Bueno, el libro se llama La raíz toca los sueños, de hecho. Se llama Dos sueños. Sur de Argentina, Cañadón, a la manera del norte, vacaciones. Estamos de pesca. Bahía, la boca del lagarto, las nubes, los cocodrilos tocando en su cola de banjo una misma nota, semitonos, ligazón árabe, floritura, desierto, el aire estancado, una trampa, la luz, siempre la misma nota, un pez raya, un relámpago, despierto. ¿A dónde había ido la luz, el sol, la lluvia? Nos abrazamos fuerte y nos hundimos cada vez más en la tierra. El peso de nuestros cuerpos hace brotar de allí unas pequeñas gotas de agua, como si estuviésemos destilando oro. Adentro, muy adentro, estamos entrando a nuestro corazón, hay un dragón enjaulado. Me gustaría leerles un poquito más.
¿Dos también? Bueno, está bien. Cuadrilátero. Cristo solo esperando la llegada de algún feligrés al cuadrilátero. Y va la trompada, y va, y ¡plaf! La figura pierde su peso. La nube, la tarde. La siesta de la Santa Rita en la calle empinada. La luna, el espejo de tu cuarto. La lluvia, el deseo y las buenas noches. Buenas noches, Cristo. El alma remembers. Aldeanos, sombras y un pájaro detrás. Abre los ojos el silencio, el cuerpo sobre la arena, el mar, la luz, el fuego, la rabia. No hay palabras para el dolor. Y el último, se llama plegaria. Señor, danos un instante de tierra, una gota de aire, un resplandor de agua en esta hora áspera, silenciosa e iracunda. Señor, danos el golpe que nos anime a subir como el pájaro que lleva en su pico el consuelo, el rayo de sol, que nos trae a toda velocidad la muerte o la palabra. Señor, danos el consuelo y la rabia de poder mover en tierra el mundo en el que estamos tan duramente desclavados. La sangre que nos mancha el rostro, el barro, la lluvia primigenia, el nacimiento o la muerte. Señor, danos, siquiera un instante, el poema. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Maravilloso. Continuamos con Mariel Monente. Un gusto que estés acá, Mariel, ¿eh? Bueno, buenas noches, tardes a todas, a todos, gracias. Gracias por la invitación, es un placer compartir, estar juntos en estos momentos, nos da fuerza también. El amor, la fuerza del amor. Así que les voy a compartir, hoy todo es inédito, aunque el primer poema es inédito, el resto es casi ya un libro en ciernes. Así que van a tener una especie de primicia. Se va a presentar el 24 de julio en Astatrince. Este es un poema, un intertexto con un poema de Raúl González Tuñón. Le voy a dedicar la lectura a Ramiro, en el día del editor. Y es el del editor, así que... Un aplauso para Ramiro. Un aplauso para el título es Agujero con sol. Es dedicado a la bailarina y maestra Maricel Dimitri, es del Teatro Colón, y a su taller Danza 21, Casa Cultural Popular de la Villa 2124, donde se están formando en danza clásica muchos y muchas chicas. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo. Para abrir la cajita de música, para observar su giro interminable, para escuchar su música eterna y fascinante, como en la mirada de un niño o niña, hay que abrigar la utopía. Siempre el giro musical, sellando por siempre el asombro, en la punta de su zapatilla de raso, roce, dolor, dicha. Se va perforando hasta dejar mi desnudo corazón ensangrentado entre las partituras de tu cielo. ¿Tú crees todavía en la revolución? Y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. No las cosas, todo el sol puede entrar por el breve orificio del pasado. Las infancias de la Villa 21-24 trazan su giro, una y otra vez. Se apilan cajas de cartón,
hábilmente plegadas entre espejos y barras. Tu voz en la utopía, Maricel, lo hace posible. Bueno, del casi libro les voy a compartir. Gracias. Voy a arrimar un... Bueno, este poema, su título es Antes. Antes del silencio, de las luciérnagas jugando a la escondida en los ligustros, antes del fogón, de la luz de gas, de la mariposa nocturna, antes de los camalotes, las garzas, los bagres y las mojarras, antes de tu vientre henchido, de tus miedos y esperanzas, hubo un mar, un viento que cegaba los labios. Antes, almejas y rebaños contornearon un paisaje de sal. Hubo, y como todo lo que hubo permanece, fuiste el mar, fuiste la sal en las venas. Porque vengo a decirlo callado, miro la cruz del sur y arrojo las estrellas olvidadas del pasado al cáliz de tu boca, madre, para nombrar los días más fascinantes de tu reinado, cuando fuiste todo el mar, la carne fresca, la piel tersa, el fuego en la sangre, cuando todo parecía posible. Bueno, para finalizar, voy a leerles el poema La ofrenda. La ofrenda tiene un epígrafe de Marco Silver que dice: el trabajo de una rosa desplegada en todo su esplendor me detiene. La noche es líquida y tan oscura como el corazón del poema. Se tejen los sueños con trozos de cristales, reflejos de luna, sabores agrios en los labios. Ese sueño, como un castigo, recurre una y otra vez. Hay un rictus en la boca de quien me acompaña a la casa muelle, al poema. Los que habitamos esa casa estamos condenados a un exilio de agua, a un siempre volver. Salir al jardín inundado es un destino, morar en el silencio para cuidar los secretos y la dicha. En el jardín está ella, entronizando el corazón del enigma, su mirada complaciente y esperanzada, pero ¿por qué? Ella me espera, está esperando, en el jardín inundado donde bucea siempre el poema. Ella espera, tiene las manos juntas y su sonrisa. El poema, devenido sueño, es otra vez el retorno, la ilusión del final del exilio. Voy hacia ella, no hay temor, solo nostalgia por pisar nuevamente la patria. Suena una ronda de canciones viejas, olor a chiras y escondites. Ella me espera y en sus manos la ofrenda, la flor negra cortada de su rosal, ahora bajo el agua. Volver es siempre el asombro, la rosa, el poema. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien.
David Sorbil. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a leer 4 poemas, 2 inéditos y 2 publicados. Comienzo con el dedicado a Rubén Balseiro. Estamos inmersos en el desorden de la nada, y sin embargo, la ilusión y el vértigo nos invaden con su implacable sutileza, y el recurso ya no es olvido, sino memoria, causa y efecto de ser lo que somos. Este está dedicado a un querido amigo del ciclo Aliberti, que fue Vittorio Veronese. Lo voy a estrenar acá. Esta noche ningún color me conmueve, dijiste en un rincón del bosque, mientras en la memoria de los días la crueldad se convierte en goce ante un Cristo otra vez crucificado en el monte de los olvidos. Y también dijiste que las estrellas tenían hambre y desolación en el crepúsculo de un tiempo errante, donde las alas de la locura corrompen la utopía de los pueblos al borde del abismo. Y anunciaste entonces que el demente sigue vivo en medio del tronal de tambores, junto a los despojos humanos que se arrastran en el fango de las jornadas vacías de esperanza. Y no recuerdo más de aquellos pensamientos que escribiste con las nubes de tabaco y la embriaguez del vino coloquial, solo el balsámico viento que aún arrulla la sombra majestuosa de tus dones y estos versos que me acercan a tu morada. Reflejos en los ojos de la noche. Si de alma se trata, ya mis entrañas estarían colmadas. Incluso la vida me ha enseñado a elaborar lo que no existe, desde los tiempos de Moisés y sus tablas en las manos, en pleno desierto de incertidumbre, perdido entre las piedras de la soledad. Y más allá los pueblos y sus guerras, la sed de codicia y odio, los misiles de la locura en el camposanto de la farsa, los pecados irredentos, el viento insufrible de la nada, la flor que se deshoja sin pena ni gloria, los apóstoles de la violencia, el rezo inútil al diablo disfrazado de Dios, la poca lucidez que me queda en el devaneo incesante de asumir lo que existe, la pesadumbre ante una era cruel que nos despoja de los mejores sueños, pues soy al fin una sombra errante, reflejos en los ojos de la noche, que repite los versos de Neruda. Sí, se ha resuelto, gracias, nos queda la esperanza. Y por último, a mis hijos. Alguna vez les diré a mis hijos que en esta época donde ya no hay héroes, yo conviví con 2 de los más grandes. Recuerdo que fue un domingo, un lejano mediodía de enero, que presencié el saludo franco y afectuoso de ambos. Ellos eran la vida, yo apenas un aprendiz. Ellos eran el trabajo y la honestidad, yo apenas soñaba. Ellos eran humildes gigantes, yo apenas un pequeño admirador. Solo pocas palabras cruzaron, luego el silencio los envolvió. Uno estaba vencido y eterno, el otro estaba de pie y conmovido. Uno estaba por partir, el otro permanecía firme y entero. Uno había sido la lucha, el otro continuaba siendo el luchador. Alguna vez les diré a mis hijos que aquello fue cierto, que mis lágrimas fueron ciertas, que uno de ellos, el gigante que continuó luchando, es mi viejo, y el otro, el que finalmente descansaba, era también mi viejo. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, gracias David, Mariel y Julián. Un gusto que nos hayan acompañado, ¿eh?